that humanity and religious type pueden calificarse en tres categorías. can be qualified into three categories: Los no cristianos o los ateos, non-Christians or atheists, los que han catalogado los cristianos a su manera, those that have been categorized Christians in their own way, y los verdaderos cristianos. and true Christians. Así que cuando hablamos de religiones, So when we speak about religions, muchas personas han hecho estas tres tipos de categorías. many people have made these three categories. Pero cuando uno se acerca a la palabra de Dios, a la Biblia, But when you approach the Bible, God's Word, comenzando por el libro de Génesis en el capítulo 3, beginning with Genesis chapter 3, nos damos cuenta que Dios no tiene tres tipos de categorías de seres humanos. we realize that God doesn't have these type of categories. Dios tiene dos simientes. God has two. Y vemos que a través de toda la Biblia, We see that throughout the Bible, Dios lleva estas dos simientes God takes these two offsprings en una forma paralela. in a parallel way, Quiere decir que no se intersectan nunca. meaning that they don't intersect. Por eso podemos entender las palabras tan famosas de Jesús, That's why we can understand Jesus' famous words, que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. that there is no fellowship between light and darkness. Así que la Biblia enseña que hay dos tipos de personas. So the Bible teaches there are two types of people. Dice Génesis 3:15, y vamos a ver. Genesis 3:15 says the following: Dice, pondré enemistad entre tú, hablándole o dirigiéndose a Satanás, speaking to Satan, y le dice por otro lado entonces y a la mujer, and he says on the other hand to the woman, en tu simiente y la de ella, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. No cabe duda que el autor there's no doubt that the author, de Génesis, que es Moisés inspirado por Dios, who is Moses inspired by God, está hablando de la simiente de Satanás. is speaking about Satan's offspring. Y por otro lado está hablando de la simiente de la mujer, que es Cristo. And on the other side, he's speaking about the woman's offspring, which is Jesus. Cuando continuamos en la revelación de Dios, And when we continue throughout God's revelation, vemos que Dios siempre ha tenido dos simientes. we see that God has had two seeds. Primero la simiente de Caín, First Cain's seed, después la simiente de Seth. then Seth, Después vemos la simiente de Isaac then we see Isaac's y la simiente de Ismael. and Ishmael. Vemos que también tiene la simiente de Jacob We see the seed of Jacob y la simiente de Saúl. and Esau's seed. Después tiene la simiente de los israelitas And we see the seed of the Israelites y la simiente de los cananeos. and the seed of the Canaanites. Esta historia, This story, que no está aislada de toda la revelación de Dios, which is not isolated from God's revelation, sino que sigue ese mismo pensamiento de Dios de las dos simientes, but continues God's thought of the two seeds. nos muestra el evangelista Lucas en esta historia, Luke shows us in this story, en la vida de estos dos ladrones expuestos en la cruz, on the life of these two sides, el énfasis de la salvación en uno de los que está agonizando, the emphasis on salvation in one of the one that's agonizing, como ejemplo like an example del poder de Cristo para salvar al hombre perdido. of the power of Christ to save lost man. O sea, el poder de Cristo In other words, Christ's power para salvar a su simiente, como dice Génesis 3:15. to save his seed, how Genesis Así que en 3:15. este relato que Lucas es el único evangelista que nos lo pone, So this narrative that only Luke says nos quiere dar a entender y comprobar went to show us and to confirm ese propósito por el cual Dios vino en Cristo Jesús a su creación, the purpose for which Jesus and God came a buscar y a salvar de lo que se había perdido, to seek and to save what was lost. de esa simiente, From that seed, sin importarle su condición moral, without worrying about the moral condition, su condición espiritual, their spiritual condition, ni aún su condición psicológica. or their psychological condition. Así que vemos una historia del acto de la misericordia de Dios So we see an act of God's mercy en uno de los ladrones que estaba en la cruz. in one of the thieves that was on the cross. Ahora, cuando uno lee los cuatro evangelios, Now when you read the four Gospels, uno se puede percatar que en este evento de la cruz you can realize that the event of the cross, vemos la consumación de la salvación de esa simiente. you see the consummation of the salvation of that seed. Y este hombre, And that man, un malhechor, un criminal, who was a criminal es delinquent, parte de esa simiente. is part of that seed. Así que vemos que continúa Jesús
So we see that Jesus continues cumpliendo el propósito por el cual Dios lo trajo a esta tierra. fulfilling the purpose for which God sent him to earth, Buscar to seek y salvar and save lo que se había perdido de la simiente. what was lost from that seed. Es por eso que podemos ver dentro de los evangelios That's why we can see throughout the Gospels cómo Jesús muestra su salvación a Zaqueo, un ladrón, how Jesus shows his salvation to Zacchaeus, una prostituta como la mujer samaritana, or to the prostitute, the Samaritan woman, un hombre inculto como Pedro, un pescador, or Peter, a fisherman, y un hombre culto como el apóstol Pablo, en aquel entonces Saulo. or an educated man like Paul or Saul. Así que el evento que estamos frente a él en la cruz So the event before the cross habla del poder de Dios para salvar a aquellos que se han perdido. speaks about the power of God to save those that are lost. Pero los mismos evangelios But the same Gospels nos dan el contexto histórico de este evento de la cruz. give us the historical context of this event of the cross. Vamos a ir al evangelio de según San Juan en el capítulo 19, See the Gospel according to John in chapter 19. versículos 17 al 18 vamos a leer. 17 and 18 says the following. Dice que Jesús salió cargando su propia cruz hasta el lugar de la calavera que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a dos ladrones, uno a cada lado, y Jesús estaba en el medio. Así que a la derecha y a la izquierda de Jesús estaban los ladrones. So to the left and to the right were both thieves. Allí en la cruz representaban ellos estas dos simientes. On the cross they represented these two seeds. Uno insultaba a Jesús. One insulted Jesus. Uno pensaba que la que decían las multitudes era lo verdadero de Jesús. The other one thought that the multitude were the true followers of Jesus. Él negaba que Jesús era el Mesías He denied that Jesus was the Messiah. y que si de verdad Él era el Mesías, And if he was the Messiah que se indeed, salvara a sí mismo he should save y himself. después que le salvara a ellos dos. And then he should save both of them. Vemos el otro ladrón We see the other thief, que en el momento de la cruz, which at the moment of the cross, él se pone del lado de su compañero he took the side of his companion. y en las pocas horas que pudieron estar con Jesús, And in the little bit of hours they spent with Jesus, vemos que sobresalta en el pasaje we see what was emphasized in the passage la fe que este hombre comienza a practicar o a exponer. is the faith that he begins to practice. Y esa fe And that faith era un regalo de Dios otorgada en el momento de la cruz. was a gift granted by God on the cross. Es hermoso ver este evento de la cruz. It's awesome to see this moment of the cross. Jesús está colgado del madero. Jesus is hanging from the cross. El Dios perfecto y santo, santo, The perfect God and holy, holy God estaba allí colgado junto con unos malhechores. was hanging on the cross with two thieves. Por tanto, él también era considerado por la multitud Therefore, he was also considered by the un multitude criminal, to be a criminal, un malhechor. a delinquent. Y en esos momentos agonizantes de Jesús, And in those moments of agonizing, él no dejó de cumplir el propósito de Dios al venir he never stopped fulfilling the purpose for coming to earth, a buscar lo que se había perdido. to seek that which was lost. Así que Jesús So Jesus no tuvo temor de asociarse con uno de ellos o de de estos malhechores. he was never afraid to associate with these delinquents. En el versículo 39 repetimos otra vez. In verse 39, we repeat again. Dice que uno de los criminales allí colgado empezó a insultarles. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condenación. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Aquí hay un ejemplo de un hombre que ha llegado a lo más profundo de su vida. This is an example of a person that's fallen to the deepest of his life. Un hombre que está hundido en la culpabilidad de sus propios pecados. A person that's sunken in the guilt of her sin. Y él reconoce su culpabilidad. And he recognizes his guilt. No busca excusas para acusar a otras personas o situaciones de su condición. Doesn't look for excuses to blame others for his condition. No busca tapar su pecado. Él dice, nosotros merecemos lo que está sucediendo. Or does he try to cover his sin? He doesn't blame anyone else. Él estaba en manos de las justicias humanas, He was in the hands of human justice, enfrentándose a la muerte. facing death. Sin embargo, vemos que cree en Jesús.
But instead, we see that he believes in Jesus. No creo que este hombre haya tomado en serio anteriormente la salvación. I don't think prior to that he might have taken salvation seriously. No creo que ahí colgado desde la cruz pensó en algún momento en su eternidad. I don't even think he was thinking on the cross, thinking about salvation. De acuerdo con los evangelistas, According to the evangelists, él se unió a la multitud para insultar a Jesús. he was with the multitude insulting Jesus. Así que vemos que Lucas nos pone un evento muy claro en cuanto a la salvación. So we see that Luke puts a clear event with regards to salvation. Si la salvación dependiera de nuestras buenas obras, If salvation depended on our good works, ¿dónde estaban las obras de este hombre? where was this man's works? Si la salvación dependiera de ser una buena persona, If salvation depended on being a good person, ¿dónde están las buenas obras de esta persona? where are this man's good deeds? Si la salvación depende de que yo no ofendo a Dios, If salvation depends on not offending God, él había ofendido a Dios. he had offended Un God. criminal en el tiempo bíblico He was a criminal in biblical es una times. persona que entra a un hogar para robar, And that man, he was a person who invades someone's house to steal. pero no solamente se satisface por llevarse algo que no le pertenece, But not only would he be satisfied by taking something that belonged to sino him, también por quitarle la vida a aquel que tiene lo que él desea. but also by taking the life of him who had what he wanted. Así que vemos que este criminal era de esta situación. So we see that this criminal was in this situation. Él estaba condenado al madero a morir. He was condemned to the cross to die. Así que no vemos que pudo seguir ninguna buena obra, So we see that he couldn't exhibit any good deed. porque la salvación es un regalo de Dios, Because salvation is a gift of God. inmerecido y gratuito para el hombre y la mujer pecadora y condenada. Undeserved for the person that's condemned. También nos podemos dar cuenta por el relato We can also see through the story que la salvación no es universal. that salvation is not a universal thing. Muchas veces nosotros pensamos que la salvación es para todo el mundo, Many times we think that salvation is for the whole world. pero nos damos cuenta por el pasaje y otras escrituras But we realize through this passage and other scripture que solamente la salvación es para la simiente de la mujer. that salvation is only for the seed of the woman. Así que la salvación no es para So todos. salvation is not for everyone. Dios escoge en su misericordia a algunos God chooses in His mercy some, y le pone la fe para que él pueda creer en el milagro de la cruz. and He gives them the faith so they can believe in the miracle of the cross. Así que observando la vida de este hombre, So observing this man's life, sería falso decir que la salvación es por obras. it would be incorrect to say that salvation is by good works. Que Dios me va a salvar a mí porque soy una buena persona, una buena madre, un buen padre. That God's going to save me because I'm a good person, a good father, good mother, Que yo no le hago daño a nadie that I don't hurt anyone, y que yo no ofendo a Dios. or I don't offend God. Nada de esto es aplicable a la vida de este ladrón. Nothing of that can be applied to this No man. había hecho obras, no había exhibido buenas obras. He had never exhibited good works. No era un buen padre porque mire lo que estaba haciendo. He wasn't a good father because look where he was at. Había hecho mal a la sociedad. He had done bad to the community. Así que el hombre no podía salvarse a sí mismo. So this man could not save himself. Y eso enfatiza Lucas, And that's what Luke que la emphasized. salvación es gratuita e inmerecida y nadie puede ganársela. That salvation is free and undeserved and no one can earn it. Como consecuencia And as a consequence de este momento en la cruz, of this moment of the cross, que había sido la consecuencia de su propio pecado, which was the consequence of their own sin, vemos cómo Jesús we see how Jesus le regala la fe para que pueda creer en Él. grants them the faith to believe in Him. Y lo poco que él pudo entender de aquel momento, And the small bit that he could understand from that moment, lo poco que él pudo entender viendo a Jesús, the little bit that he could understand seeing Jesus, él lo proclama con su boca. he proclaims it with his mouth. Él había escuchado el mensaje de la cruz. He must have heard of the message of the cross. A veces nuestros enemigos son nuestros mejores predicadores. Sometimes our enemies are our best preachers. ¿Cuál sermón escuchó él primero? What sermon did he hear first? Los que le estaban insultando. Those that were insulting him. Dice que decían, este es el Hijo de Dios. It says that they were saying, this is the Son of God. Este es el Cristo. He is the Christ. Él es el que salva a la gente. He is the one who saves people. Así que los propios que insultaban a Jesús fueron el primer predicador de este ladrón. So the same people that were insulting Jesus were the first ones that were preaching. Eso nos damos cuenta que Dios usa a cualquier persona para traer el mensaje que toque la vida de esa persona. That teaches us that God uses anyone to bring the message that La única Biblia que él pudo leer The only Bible that he could have read era un sign que tenía sobre la cruz. is a
sign that was above the cross, el rey de los judíos. the king of the Jews. Y eso es importante y suficiente And that's important and sufficient para Jesús usar el mensaje for Jesus to use the message para implantarle la fe a este ladrón. to implant the faith to this thief. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, 41, dice: In the Gospel of Matthew, chapter 27:41, it says, de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes, junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no digo, yo soy el Hijo de Dios? Así también lo insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. Así que Lucas nos muestra so Luke shows us la miseria y la depravación total de toda la humanidad, incluyendo a los elegidos. the misery and the total deprivation of the whole humanity, even the elect. Allí en la cruz estaba la humanidad que aborrece a Dios, In the cross was humanity that abhors God, que odia a Dios, that hates God, que no ama lo que Dios ama, that doesn't love what God loves, sino que aborrece lo que Dios ama. but abhors what God loves. Así somos tú y así soy yo. And that's how you and I are. Una humanidad incapacitada para salvarnos a nosotros mismos. A humanity that lacks the capacity to save ourselves. Así que ahí muestra esa doctrina de la depravación total del ser humano. So we see in there the doctrine of total deprivation from Ninguno de man. los dos pudieron hacer nada bueno a favor de Dios. Neither one of them could do anything towards favor. Por tanto, Dios en su misericordia But God in His mercy extiende la salvación para uno de ellos dos. extends salvation for one of them. La Biblia nos enseña con mucha claridad The Bible teaches us with clarity, que ni tú ni yo neither you or I buscamos a Dios. seek God. Ni usted ni yo Neither you or I somos justos delante de Dios. are justified before Es God. más, la Biblia dice que somos como un sepulcro Instead, the Bible says that que we está are oscurecido that's darkened por el pecado que hay en nosotros. by the sin that is in us. Así que la única solución que tiene el ladrón de nosotros So the only solution that the thief and we have es que Dios en su misericordia nos quiera regalar la fe para creer en Él. is for God in His mercy to give us by gift the faith to believe in Him. ¿Por qué el hombre está incapacitado para salvarse a sí mismo? But why is man lacking the capacity to save himself? Porque está esclavizado por el pecado. Because he's enslaved to sin. Él controla nuestras vidas. It controls our lives. Estamos condenados por haber ofendido a Dios. We're condemned by offending God. Solamente Dios es el que puede quitar And it's only God who can remove esa condenación que hay en nosotros. that condemnation which lays against us. Y es por eso que Dios en Cristo muere por nosotros. That's why God in Christ dies for us. Tal vez usted diga en su mente, You might be saying in your mind, yo no ofendo a Dios. I don't offend God. Muchas decimos, yo no ofendo a Dios. Many of us say, I don't offend God. En mi vida como cristiano he hablado con muchas personas In my life as a Christian, I've spoken to many people, y todavía no me he encontrado a una persona and I haven't found one yet que diga yo soy un miserable y un depravado. that says I am miserable and depraved. Todo el mundo dice yo soy una buena persona. Everyone says, I'm a good person. Yo no ofendo a Dios. I don't offend God. Te voy a comprobar con la Biblia que tú sí ofendes a Dios. I Yo want to también. prove with you, with the Bible, that you offend and I offend God. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis The Bible from Genesis to Revelation tiene 613 mandamientos. has 613 commandments. Tienes que cumplirlos todos al pie de la letra, sin fallar en alguno de ellos. You have to obey all 613 without failing one. Pero Jesús, But Jesus, para no complicarnos la vida a nosotros, to not complicate our lives, lo resume en dos mandamientos He sums them up in two. y nos desafía a nosotros. And He challenges us. A ver, amen a Dios And now He says, love God sobre todas las cosas. above all things. A ver si ustedes pueden. See, can you do that? Ahora, ama a tu prójimo Now love the brethren como se aman a ustedes mismos. like if you love yourself. Y a ver si ustedes pueden. Now let me see if you can do that. Si usted es honesto de verdad, If you're honest with yourself, usted no ama a Dios sobre todas las cosas. you don't love God above all things. Y usted no ama a su prójimo como a usted mismo. And you don't love your neighbor like you love yourself. Usted ama a su esposa y a sus hijos, You love your wife and your children, pero nosotros no. but not others. Y a veces usted no ama ni a Dios siquiera. And sometimes you don't even love God. Usted reemplaza a Dios por alguno de sus ídolos.
You replace God with some of your idols. Ahora, Dios, ¿por qué puso estos mandamientos? But now, why did God place these commandments Porque then? tendría que venir uno que los cumpliera. Because there had to be one that could Y complete them, fue Cristo Jesús. and it was Christ Jesus. Él cumplió estos dos mandamientos que resumen los 613 mandamientos. He obeyed these two commandments to summarize the 630. Él lo cumple yendo a la cruz. He fulfills them by going to the cross. Ustedes no pudieron. You couldn't, Hace falta que alguien los cumpla para, dice Dios, para yo salvarlos a ustedes. but it is necessary for one to obey them so that I can save Pero you. ninguno podemos. But none of us can. Pero Dios tuvo que Él mismo venir en Cristo Jesús. But God had to come himself in Christ Jesus. Ir a la cruz Go to the cross para cumplir estos dos mandamientos, to fulfill these two commandments, salvarnos a nosotros save us, y hacer como a los ladrones, and to do as the thieves, trasladarle su justicia, to transfer his justice, salvarlos, save them, trasladarlos de las tinieblas en que vivían transfer them from the darkness, y colocarlos en la luz de Cristo place them in the light of Christ, para que pudieran disfrutar ahora de la vida so eterna. they can now enjoy eternal life. Así que ambos ladrones So both thieves estaban incapacitados por salvarse a sí mismos. lack the capacity to save themselves. Y la salvación no es universal. Salvation is not universal. Muchas personas a veces se equivocan y dicen todos somos hijos de Dios. Many people get this wrong a lot, and they La say Biblia we're no all enseña children que of todos God. somos hijos de Dios. The Bible doesn't teach we're all children of Primera God. de Juan 1:12 dice, 1 John 1:12 says, aquellos que me recibieron, to those who receive me, no dice que todos, it doesn't say everyone. dice aquellos que me recibieron, It says those who receive me. dice Jesús. Jesus said, Yo I le doy la potestad o el derecho give them the right de ser mis hijos. to be my children. Así que Dios So God es el que elige a sus hijos. is the one who chooses his children. Estamos incapacitados. We lack the capacity. Dios es el que tiene que declararnos justos. God has to declare us righteous. Él tiene que cumplir los mandamientos en lugar nuestro He has to fulfill the commandments in our place para nosotros poder disfrutar de la vida eterna. in order for us to enjoy eternal life. Este ladrón le dice a Jesús, This thief tells Jesus, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. remember me when you come into your kingdom. Si usted conociera un poco las escrituras, If you knew the scriptures a little, tendría presente qué es lo que hay en la mente de Lucas. you would have in mind what is in Luke's thoughts. Y este es el panorama que les voy a traer. And this is the panorama I want to bring you. Jesús está entrando a la eternidad, Jesus is entering eternity, no con gente buena, not with good people, no con el que dice que no ofende a Dios, not with him who says I don't offend God, no con el que dice yo soy un buen esposo, not with him who says I'm a good husband, no el que dice yo no le hago mal a nadie. not with him who says I don't do bad to anyone. Sabe que la primera persona que entra en la eternidad con el Jesús resucitado You know, the first person that enters with Jesus into eternity era un depravado, un criminal. was a criminal, someone depraved. Y eso tiene que ver con el libro de Génesis. And that deals with Genesis. Cuando Adán y Eva en Génesis capítulo 3, When Adam and Eve in Genesis 3, ellos pecan contra Dios, they sinned against God, Dios como muestra de su ira hacia la desobediencia, God, as disobedience to them, toma a Adán y toma a Eva takes Adam and takes Eve, y los saca del paraíso. and he removes them from paradise. Podemos decirlo, los saca de su presencia. We can say that he removes them from his presence. Ellos quedan del lado de allá, They stand on the other side, Dios queda del lado de acá. God remains on the other side. Ustedes nunca más van a poder tener comunión conmigo. You will never again be able to have communion with Por me. eso Él pone a sus querubines That's why he places his cherubim con unas espadas encendidas, with two swords lit on fire, guardando el camino que lleva al árbol de la vida. protecting the path to take to Ese life. camino es Jesucristo. And that path is Jesus Christ. Eso indica que nadie puede buscar a Cristo, That indicates that no one can seek Jesus, porque todos estamos incapacitados para buscarlo. because we all lack the capacity to seek him. Es Dios el que tiene que quitar las espadas encendidas It's God who has to remove the swords para que el hombre vuelva otra vez al paraíso. so that man can return to paradise. Y eso lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. And Jesus did that on the cross. Es interesante en este pasaje, It's interesting to see in this passage aquellos que fueron expulsados por desobedientes, those that were separated because of being of disobedience, por incapacitados the lack of capacity,
para cumplir la ley de Dios, to fulfill the law of God. ahora Cristo los trae otra vez al paraíso en este hombre. Now Jesus brings them back to paradise in this man. Adán y Eva Adam and Eve fueron expulsados. were expelled. Era la simiente. They were the seed. Ahora Dios trae su simiente otra vez a través de este hombre Now God brings the seed again through this y lo man. entra con él en el paraíso. He brings it with him into the paradise. ¿Usted se imagina esa escena? Can you imagine that scene? Los querubines The cherubims recibiendo a Jesús receiving Jesus, y a un bandido a su lado, and the delinquent next to a him, un criminal, a criminal, y no dando aplausos not clapping por haber traído a uno de nosotros que éramos muy buenas personas. for bringing one of us who were good people. Eso habla de la incapacidad que tenemos para salvarnos a nosotros mismos. It speaks about the lack of capacity that we have to save ourselves. Apocalipsis 2:7 dice: Revelations 2:7 says, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que a partir de aquella experiencia del Edén, so beyond that experience of Eden, toda la humanidad quedó expulsada de la presencia de Dios. all of humanity was expelled from God's presence. Así que ni usted ni yo So neither you or I podemos dar alarde can brag o jactarnos or brag que yo tengo comunión con Dios, that I have communion with que God, Dios me escucha, that God listens to me, que Dios está pendiente de mi vida. that God is worried about me. No tenemos nada en la Escritura que pueda apoyar eso. There's nothing in the Bible that can frame that. Es por eso que Dios That's why God tuvo que establecer un intermediario entre nosotros y Él. had to establish a mediator between him and us. Primero puso al sacerdocio a través de Aarón, He first started as the priesthood through Aaron, Moisés después, then Moses, los reyes como David, then the kings like David, los profetas the prophets, y el mayor del mediador del nuevo pacto the greatest of the mediator in the new covenant es Jesucristo. is Jesus Christ. Así que nunca podemos acercarnos a Dios So we can never come to God si no es a través de este mediador, if it's not through the mediator, que es Jesucristo. who is Jesus Christ. Una vez Dios recordándonos a nosotros Once again, reminding us, God, que si tú tienes relación conmigo, that if you have a relationship with me, es por mi gracia en Cristo Jesús. through my grace in Jesus Si Christ. Él no está delante de la humanidad If He's not before humanity y Dios, and God, nadie podría estar vivo. no one can be alive. Todos estaríamos muertos. We would all be dead. Por eso Cristo es nuestro mediador That's why Christ is our mediator. y está ahora a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. He's at the right hand of God interceding for each one of us. Satanás es un buen predicador Satan is a good preacher. y nos ha dicho a nosotros, deja todo para el último momento. And he's told us, leave everything for the last minute. Pospon el arrepentimiento, Postpone repentance, los cambios en tu vida, changes in your life. pospone tu fe un poco más adelante. Postpone your faith to later on in life. De todas maneras, Anyways, Dios te va a perdonar al final de tu vida. God will just forgive you at the end of your life Con una simple oración que tú hagas. by a simple prayer that you can pray. Señor, perdóname God, forgive me todos mis pecados. all my sins. Eso es una gran mentira de Satanás. That's the greatest lie from Satan. Eso lo pudiéramos hacer nosotros. We can all do that. Si la Biblia enseñara, que no enseña, And the Bible would teach that, but it doesn't. que usted es el que escoge la salvación. That you're the one who chooses salvation. Si usted escoge la salvación, If you choose salvation, entonces usted puede escoger el momento para salvarse. then you can choose the moment where you want to be saved. Yo sería tan astuto como usted también. And I should be as astute as you. Esperaría hasta lo último de mi vida. I would wait till the end of my life. Pero la salvación, como no depende de mí, But salvation says it doesn't depend on me. porque de principio a fin la salvación es de Dios, Because from beginning to end, it depends on God. Dios escoge el momento en que usted va a ser salvo. God chooses the moment when you're going to be Y en saved. mi mente no cabe un Dios tan poderoso And my mind doesn't fit for a God so powerful, esperando por usted al último momento. waiting for you till the last moment. ¿Y por qué hago aclaración? And why do I clear that? Porque muchas personas usan este pasaje Because many people use this passage para hablar la muerte, de la salvación en la muerte, en el lecho de muerte. to speak about salvation at the last moment of your life. Si tú fueras que escoge la salvación, podrías esperar hasta lo último. If you chose salvation, you could wait till the last moment in your life. Pero en ningún momento Dios nos enseña que hay que esperar hasta lo último.
But God never tells us you have to wait till the last moment. Porque Él tiene que cumplir el propósito de su salvación. Because He has to fulfill the purpose of His salvation. Adán y Eva perdieron su imagen. Adam and Eve lost their image. No que la perdieron, se distorsionó su imagen. It wasn't lost completely, it was distorted. Y lo que Dios hace con nuestra salvación en la cruz And what God does with our salvation on the es cross comenzar a restaurar esa imagen de Dios en Cristo Jesús. is to begin to restore the image of God through Jesus Y Christ. Pablo le llama la santificación o el proceso de cambio en la vida del que tiene la fe en Cristo Jesús. And Paul calls it sanctification in the life of he who has the faith in Jesus. Por eso él confiesa lo poco que él sabía. That's why he confesses the little bit that he knew. Yo quiero estar contigo en tu reino cuando vengas. I want to be with you in your kingdom when you come. Solamente él lo pudo hacer Only he could do it. porque Dios depositó esa fe en su corazón para que él creyera en el evento de la cruz. Because God placed faith in his heart so he could believe in the event of the cross. Está el otro ladrón de la cruz. And we see the other thief on the cross, Él preocupado por las cosas terrenales. preoccupied by earthly Él things. quería que Jesús lo librara de la muerte y seguir siendo un malhechor. He wanted Jesus to free him from death, and he continued being a delinquent. Vemos que este ladrón murió We see this delinquent die, confiando y creyendo en los insultos que escuchó. believing and trusting in the insults that he heard. Hay algo interesante en el pasaje. Something interesting in this passage. Los dos ladrones Both thieves escucharon el mismo mensaje. heard the same message. ¿Por qué uno siguió creyendo Why did one continue believing? en los insultos de los líderes religiosos y los soldados romanos? In the insults of the religious leaders and the soldiers? Y el otro creyó en que Jesús es el Hijo de Dios. And the other one believed that Jesus was the Son of God. Una vez más, Once again, la salvación es un regalo gratuito y merecido en la vida de la simiente de la mujer que es Cristo. salvation is an undeserved gift in the seed of the woman. En la conversación que este ladrón tuvo con su amigo, compañero, The conversation that this thief had with his companion, vemos los primeros frutos you see the first fruits de su fe. of his faith. Dice que él reprende It says that he rebukes. a su compañero. He rebukes his companion. Y él le dice, And he says, ¿no tienes temor de Dios? don't you fear God? Y es importante esta expresión que él hace. This expression is very important. Porque uno de los frutos de conocer a Cristo Because one of the fruits of knowing Christ es el temor de Dios en nosotros. is the fear God in us. Y él está declarando al ladrón, And he's declaring to this thief, tú no eres un elegido, you are not elected. porque no tienes temor de Dios. Because you have no fear of God. Y yo tengo temor de Dios, And I have fear of God. porque ahora he experimentado la salvación de este hombre que está a nuestro lado, Because I have experienced the salvation of this man next to us, que es el Hijo de Dios. who is the Son of God. ¿En qué lugar de la cruz te encuentras? And what side of the cross do you find yourself? Algunos se encuentran del lado de la cruz, Many find themselves on the side of the cross, de las cosas temporales. the temporal things. Buscan a Dios They seek God cuando están enfermos, when they're sick no tienen problemas financieros. and they have financial problems. Pero cuando pasa la crisis, But when the crisis is removed, siguen estando del lado del ladrón que insultaba a Jesús. you continue on the side of the thief that insulted Jesus. El otro ladrón The other thief no le preocupaba las cosas temporales. was not worried about temporary stuff. Él solamente hace una simple petición. He just makes one simple petition. Acuérdate de mí He says, remember me cuando vengas when en you tu reino. come into your kingdom. Quiere decir que él creyó It says that he believed then que Jesús es el rey de los judíos, that Jesus was the king of the Jews, que él tiene un reino. that he has a kingdom. Y él le dice, yo quiero estar en tu reino. And he says, I want to be in your kingdom. O sea, está diciendo, yo quiero estar en donde tú estás, Jesús. In other words, he says, I want to be where you are, Jesus. Yo quiero disfrutar de la presencia que tuvo Adán y Eva en el paraíso con nuestro Dios. I want to enjoy the presence that Adam and Eve enjoyed. ¿En qué lado de la cruz te encuentras? What side of the cross are you? De un lado On one side, había uno que blasfemaba a Jesús. there's one who blasphemed Jesus. Y sabe que Jesús no le respondió. You know that Jesus didn't respond to him? Sin embargo, del otro lado de la cruz However, on the other side of the cross, había otra persona there was another person en la misma condición moral in the same moral condition, y Jesús
escucha su súplica. And Jesus hears his begs. Eso nos enseña algo en las Escrituras. That teaches us something in the scriptures. Dios no escucha a todas las personas entonces. God doesn't listen to everyone then. Solamente escucha a sus hijos, He only listens to his a los elegidos. to those that are chosen. Y Él le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. And he responds, today you will be with me in paradise. Y Jesús le da una respuesta And Jesus gives this response con mucha seguridad. with very good security. Hoy Today estarás conmigo en el paraíso. you will be with me in paradise. Hay una gran diferencia entre estos dos ladrones. There's a great difference between these two thieves. Uno muere One dies creyendo en sus propios insultos o creencias. believing in his own insults and beliefs. Él murió creyendo que Jesús no es el Mesías. He died believing that Jesus was not the Messiah. Él murió creyendo que este no es el Hijo de Dios, He died believing that this was not the Son of God, que no tiene poder para salvar. that he doesn't have the power to save. Sin embargo, el otro murió But on the other hand, the other one died con la seguridad, with the security, con la certeza with the certainty de que este hombre que estaba a su lado that this man who was next to him era el Hijo de Dios. was the Son of God. Ahora, ¿quién hizo la diferencia? Now, who made the difference? Lucas nos dice que los dos eran iguales. Luke says they were both the same. Entonces, alguien tiene que hacer la diferencia. So someone has to make the difference. La diferencia estaba en el que estaba en el medio de ellos dos. The difference was the one who was in between. Fue Jesucristo. It was Jesus Christ. El que hizo la diferencia en la vida de estas personas. The one who made the difference in the life Fue of this man. Jesucristo el que abrió el corazón de este hombre It was Jesus who opened the heart of this man para escuchar el mensaje que venía desde la cruz. to hear the message that came from the cross. Él escuchó las 7 palabras famosas de la cruz. He heard the famous 7 words from the cross. Él tuvo que haber visto el rostro de amor de Jesús. He must have seen the face of love from Jesus. No solamente por él, sino por aquellos que los insultaban también. Not only by him, but those that insulted him also. Y pudo entender y aceptar el mensaje de la cruz. And he could understand and accept the message of the cross. ¿Cómo podemos entonces saber How can we know then que este hombre está that this man is donde Dios está en Cristo? where God is in Christ? Romanos 3:18 dice, Romans 3:18 says, no hay temor de Dios delante de los ojos. Quiere decir que este hombre sí tenía temor de Dios. this means that this man feared God. Este hombre declaró un arrepentimiento. This man declared repentance. Lucas 23:40 dice, Luke 23:48 says, pero el otro criminal lo reprendió, ni siquiera tienes temor de Dios, aunque sufres la misma condena. El hombre experimentó el arrepentimiento. this man experienced repentance. Indica entonces que él no se merecía el favor de Dios. That indicates that he didn't deserve God's favor. Él no se merecía estar con Jesús. He didn't deserve to be with Jesus. Sin embargo, recibió la misericordia de Dios. However, he received God's mercy. Lucas en el capítulo 5:32, Luke in chapter 5 verse 32, he unos says, capítulos antes de este evento, some chapters prior to this event, dice, no he venido a llamar a justos, sino pecadores para que se arrepientan. Y eso había ocurrido en la vida de este hombre. and this had happened in the life of this man. Pablo escribiendo posterior a la cruz. Paul, writing after the cross, En 2 de Corintios 3:18 dice lo siguiente. 2 Corinthians 3:18, he says the following, Así todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿De qué lado de la cruz estás hoy? what side of the cross are you today? Él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. He told him, today you will be with me in paradise. Vemos con qué facilidad We see with so much simplicity, Jesús salva a una persona. Jesus saves someone. Y con qué facilidad With so much simplicity, Jesús le permite disfrutar del paraíso de su presencia. Jesus allows him to enjoy paradise by his presence. Fue algo instantáneo, It was in an instant. era para ahora. It was for now. Y eso nos enseña a nosotros And that teaches us then que la salvación es para ahora. that salvation is for now.
es para disfrutarla en el hoy. It's to enjoy it in today. No es cuando yo me muera. It's not for me when I die. Es ahora cuando se disfruta la salvación. It's now when we enjoy Es salvation. ahora cuando disfrutamos nuestra relación con Cristo Jesús. It's now when we enjoy our relationship with Jesus Christ. Para eso Él nos ha sacado de la oscuridad That's why He's removed us from darkness. y nos ha colocado en el lugar correcto de la cruz, que es la luz, And He's placed us on the right side of the cross, which is light, para disfrutar de su presencia. to enjoy His presence. ¿De qué lado de la cruz estás hoy? On what side of the cross are you today? ¿Estás buscando tal vez como el ladrón, Are you seeking like the thief solucionando tus problemas temporales, to solve your temporary problems? que Dios te resuelva tus preocupaciones y afanes? For God to resolve your preoccupations and concerns? ¿O estás del lado correcto de la cruz, Or are you on the correct side of the cross, donde Dios ha solucionado tu gran problema, where God has resolved your greatest problem, que es nuestra condenación por el pecado? which is our condemnation because of sin? ¿En qué lado de la cruz estamos? On what side of the cross are we? Solamente usted Only you puede saber de qué lado de la cruz está. can know on what side of the cross you are. Pero tengo una buena noticia. But I have a good news for you. Tal vez esté del lado incorrecto de la cruz. You might be on the wrong side of the cross. Tal vez esté buscando a Dios por las cosas temporales. You might be seeking God for temporary stuff. Recuerda que Lucas nos dice Remember that Luke tells us que este ladrón que fue salvo, that this thief who was saved, en un momento estuvo de ese lado. at one moment he was on the other side of the cross. Y esa es la buena noticia. And that's the good news. Que Dios nos da la oportunidad, And God gives us the opportunity si estás del lado incorrecto de la cruz, that if we're on the other side of the cross, ponerte en el lugar correcto de la cruz, to be on the right side of the cross. para que siempre disfrute de la presencia del que murió por ti en la cruz del Calvario. So that you enjoy the presence of Him who died of you on the cross Dios of Calvary. nos ha colocado God has placed us por su misericordia by His mercy del lado correcto de la cruz. on the correct side of the cross. Y hoy es el día que Dios puede darte esa oportunidad. And today is the day that you can have that opportunity. Aún si te colocaste incorrectamente Even if you were placed incorrectly by yourself, por tu incapacidad, with your own capacity. al escuchar el mensaje de la cruz, When you hear the message of the cross, Él es el Hijo de Dios, He is the Son of God. Él es el Cristo, He is the Christ. Él es el Salvador, He is the Savior. Él es el que pagó por mis pecados. He is the one who paid for my sins. Ahora me considero un pecador, Now I consider myself a sinner, destituido de su gloria, fallen from His glory, pero traído otra vez a su gloria but brought again to His glory por su misericordia. by His mercy. Él me ha colocado He has placed me en el lado correcto de la cruz. on the correct side of the cross. Pongámonos de pie para orar. Let's stand up to pray.